Estamos en Nota Robot en Barcelona conversando con David Barba, director de Ediciones La Llave, editorial fundado por Claudio Naranjo. Ego, conciencia, eneagrama, espiritualidad y libros para la diseminación del autoconocimiento y el encuentro con el sentido de la vida o con una vida con sentido. Y de sexualidad tántrica también. También un poco de sexualidad tántrica y más allá. Esa coraza que nos salvó del desamor, que nos permitió sobrevivir, se oxida. Entonces, el eneagrama es una descripción de las 9 formas básicas, de los 9 tipos básicos de personalidad, las 9 armaduras oxidadas que padece la gente. ¿Qué son los eneagramas y para qué sirven? Bueno, el eneagrama es muchas cosas. Para empezar, vamos a decir que es un sistema de autoconocimiento y específicamente es un sistema de conocimiento de la personalidad, del ego, del carácter, de la neurosis. No son sinónimos, pero vamos a utilizar estas palabras como sinónimos para aclararnos un poco más. Y la personalidad es algo que se desarrolla en los primeros años de vida, más o menos hasta los 7 años, dice la psicología. Entonces, ¿se desarrolla por qué? Porque al nacer estamos en contacto con, digamos, un sentimiento básico de confianza en la vida, que a través de las heridas de amor o de desamor, mejor dicho, que va sufriendo el bebé, el niño, en contacto con el mundo, pues esa confianza básica se va perdiendo y va siendo sustituida por una especie de coraza, que es el carácter. Es una especie de interfaz que nos permite relacionarnos con los demás, con el mundo, pero al mismo tiempo esa coraza, conforme nos vamos haciendo mayores, esa coraza que nos salvó del desamor, que nos permitió sobrevivir, se oxida. Y lo que hace es que nos va impidiendo comunicarnos con facilidad con los demás, con uno mismo, con aquello que es más grande que nosotros. Entonces, el eneagrama es una descripción de las 9 formas básicas, de los 9 tipos básicos de personalidad, las 9 armaduras oxidadas que padece la gente, los 9 tipos de neurosis. Cuando me refiero al término neurosis, lo utilizo como sinónimo de sufrimiento, las 9 formas de sufrir que tienen las personas. 9 formas tan incorporadas que no las vemos. Sigo porque ahora es cuando voy a contar un cuento. Contala. Totalmente. Es un cuento sobre el rey de Guirani. Es un cuento de Jalil Gibran, si no me equivoco, aunque hay muchas versiones. Y este rey tiene un enemigo, que es un brujo muy poderoso, que envenena la fuente, la única fuente de la ciudad. Y se da cuenta cuando ya buena parte de la población ha bebido y se han vuelto todos locos, locos, agresivos, violentos, despreciativos, con todo tipo de defectos muy negativos. Y este hombre, que es muy buena persona, empieza a correr por todo el pueblo diciendo: no bebáis de la fuente. Y han bebido sus ministros, sus generales, y le miran raro y dicen entre ellos: este tío se ha vuelto loco, el rey se ha vuelto loco. Y se ríen de él. Todo el mundo se ríe del rey, hasta que el rey se queda solo, y se queda tan solo que va a la fuente y voluntariamente bebe de la fuente y se vuelve loco. Para integrarse, para no morirse de desamor. De alguna manera, cuando caemos en el carácter, hacemos esto, ¿no? Este es el sufrimiento al que llamo neurosis, que es un término de la psicología clínica que ha caído un poco en desuso, pero Claudio Naranjo, el gran hacedor, el gran difusor del eneagrama, pues utilizaba mucho el término neurosis. Quería volver a ponerlo de moda porque es muy útil para describir los procesos de sufrimiento de las personas. ¿Y uno puede cambiar de eneagrama? Bueno, es una pregunta muy habitual. Normalmente no se cambia de eneagrama, o no se tienen 2 eneagramas, ¿no? O sea, dos eneatipos. Si tuvieras 2 eneatipos diferentes, tendrías dos personalidades diferentes. Entonces, podríamos diagnosticarte, psiquiátricamente hablando, como personalidad múltiple. Esto sería un problema, un trastorno. Entonces, no se tienen 2 personalidades, se tiene una. ¿Qué pasa con esa personalidad a lo largo de la vida? Es la estructura que se nos ha fijado, por eso no se cambia. No cambia esa estructura, no se pasa de un eneatipo a otro, de un carácter a otro. Uno tiene el carácter que tiene a lo largo de su vida. De repente, si soy muy emocional, muy llorón, muy, qué sé yo, muy para afuera, pues de repente no me vuelvo totalmente introvertido, muy intelectual, muy racional, no hablo nunca de sentimientos, no tengo vida interior, emocional, no paso de una cosa a la otra. Eso sería cambiar de personalidad, cambiar de eneatipo. No sucede así.
a no ser que un trauma muy grave nos lleve a una disociación tan profunda que nos haga realmente una jugada como esta. Entonces es muy grave, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que tener un tratamiento pues muy, muy fuerte, ¿no? Para tratar de salir de ahí. Entonces no se cambia de personalidad, no se cambia de eneatipo. Lo que podemos hacer con el eneatipo que nos ha tocado es trabajarlo. Es entender, y esto es algo muy importante porque forma parte del autoconocimiento, del viaje de la vida, es saber quiénes somos en dos categorías o en dos niveles. Voy con el primer nivel, que es lo que se conoce como el eneagrama de la personalidad. Ese nivel es un nivel de autoconocimiento que tiene que ver con cómo es mi carácter, cómo es mi personalidad, cómo reacciono yo ante las situaciones de la vida, qué me pasa cuando estoy en una situación estresante, cómo reacciono yo, ¿no? ¿Qué me pasa cuando estoy discutiendo con mi pareja? ¿Cómo me entrego o no me entrego a mi pareja? ¿Cómo es la relación con mis hijos? ¿Cómo es la relación con mi interioridad? ¿Hasta qué punto puedo ser transparente conmigo mismo y reconocerme la realidad o me la niego? ¿A qué juegos juego sin darme cuenta? ¿Cuáles son los roles, los papeles que interpreto? ¿Cuáles son las narrativas, las ideas en las que creo? ¿Tengan que ver con la realidad o no tengan que ver con la realidad? Todo eso forma parte de ese nivel de autoconocimiento que es muy profundo, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con los rasgos de mi carácter. ¿Cómo funcionan todas esas piezas? Hace muchos años yo tuve una especie de epifanía porque cayó en mis manos un libro llamado Carácter y Neurosis, de Claudio Naranjo. Es algo así como la Biblia del eneagrama. Es el libro que es la base, la piedra fundamental del eneagrama tal y como lo conocemos. Cierto es que antes se escribieron otros libros de eneagrama. Los escribieron alumnos o alumnos de Claudio Naranjo basándose en los apuntes que habían tomado en los cursos de Claudio Naranjo. Pero el libro fundamental, el libro con el que empieza todo, es Carácter y Neurosis de Claudio Naranjo. Ese libro es una guía de eneagrama, es un libro complejo, muy profundo, y cuando yo lo leí hace muchos años me quedé sorprendidísimo. De repente había caído en mis manos el libro de una persona que me conocía mejor que yo, una persona que sabía más de mí mismo que yo. ¿Cómo era posible? La sorpresa fue mayúscula y me dije, tengo que conocer a este hombre, tengo que conocer a Claudio Naranjo. Hay que decir, ¿Eso cuándo fue? Esto fue, pues, allá por el año 2000, 2001 quizás, 2002, no recuerdo exactamente, pero tardé un poco, pero un poco más allá llegué a conocer a Claudio Naranjo. Además es muy curioso porque cuando leí ese libro, denso, pensé, qué mal editado está. En aquel entonces yo era periodista, hoy en día soy editor. ¿Por qué soy editor? Porque en ese momento pensé, yo debería ser el editor de este señor, debería corregirle sus libros. Yo no conocía a Claudio Naranjo y tuve ese pensamiento muy claro. Bueno, unos años después conocí a Claudio Naranjo y poco después de conocer a Claudio Naranjo me dijo, oye, tengo una editorial, ya nadie se encarga de ella, la persona que se encargaba, Antonio Pacheco, que fue un gran amigo mío también y un maestro, pues se había retirado de la editorial y Claudio me dijo, ¿te quieres encargar tú? ¿Y te quieres encargar tú de editar mis libros? Y yo le dije, pues encantado, claro que sí. Entonces fui dejando el periodismo y me fui centrando en el mundo editorial y en Ediciones La Llave. ¿Qué pasó al leer ese libro? Pasó que todos aquellos rasgos de carácter, todas aquellas cosas que yo sospechaba de mí mismo, pero que ni siquiera me atrevía a reconocerme, de repente quedaron unidas en un puzzle impresionante, impresionantemente claro, transparente. De repente me daban el mapa de mis problemas, de mis defectos, de mis asuntos de carácter, de mis atascos en la vida, de tantas cosas que me quedé sorprendidísimo. Y comencé a trabajar con eneagrama. No solo eso, también en aquel entonces comencé terapia Gestalt, me formé en Gestalt, me formé en terapia corporal. Tuve la suerte también de conocer, más o menos en el mismo momento en que conocí a Claudio, tuve la suerte de conocer a Cristóbal Jodorowsky, hijo de Alejandro Jodorowsky y heredero de su trabajo, una persona que creo que mejoró notablemente los postulados, los planteamientos de Alejandro.
Y Cristóbal se convirtió en mi gran amigo. Fuimos grandes amigos durante muchos años. Murió en el año 2022 de manera repentina, pero en ese tiempo de amistad él produjo 2 libros que yo le edité. El último es una autobiografía trepidante, muy hermosa, profunda, desgarradora, donde él cuenta la historia de su familia, su historia con Alejandro. Se titula El ego y el oro. La publicamos el año pasado en La Llave. Bueno, cuento todo esto porque estos 2 encuentros con Cristóbal y consecuentemente con Alejandro también, ¿no? Y con Claudio transformaron mi vida. Yo era una especie de terrorista intelectual. Era alguien que cuando oía la palabra psicología me llevaba la mano a la pistola. No quería saber absolutamente nada de espiritualidad, de psicoterapia, me parecían paparruchas. Estaba en una postura muy militante, muy materialista, ¿no? Y muy dialéctica. Cuando comencé a tener una cierta idea de lo problemático que era mi carácter, para mí mismo, también para los demás, y cuando el eneagrama me empezó a mostrar con claridad el mapa de mi problemática, y además comencé a trabajar en psicomagia y en psicogenealogía con Cristóbal, ahí se me abrió un mundo nuevo. Claro, porque ahí lo empezaste a trabajar. Antes era identificarlo. Antes era la negación. Antes era la negación total. Ya que mencionaste esto de psicomagia y la terapia gestal, a mí me pasa que con lo poco que leí de Claudio y de los eneagramas, lo leo como un relato bastante poético, como muy, por momentos, subjetivo, más allá de que es un sistema de la psicología, ¿no? ¿Vos crees que debería como integrarse a la metodología científica una sabiduría un poco más artística, subjetiva, ancestral? Evidentemente, creo que Claudio Naranjo fue una demostración viva de esa posibilidad, ya que Claudio era un profesor de Berkeley, había estado en Harvard también, había sido profesor de la Universidad de Santiago de Chile, de varias universidades. Era profesor del California Institute of Integral Studies en California. Y Mira, no sabía. tenía una marcada orientación intelectual. Claudio era un hombre, era una biblioteca andante. Era muy erudito, seguramente la persona con mayor erudición que conocí en mi vida. Y gracias a mi trabajo como periodista cultural he podido conocer a muchos escritores, mucha gente del mundo de la cultura con mucho conocimiento. ¿Era gracioso? Sí, tenía mucho humor. Claudio le encantaban los chistes. De hecho, cuando yo escribí un libro sobre eneagrama, por encargo de él, porque surgió una oportunidad y me dijo, escribe un libro de eneagrama y a ver qué puedes aportar. El de mula. Sí, el libro se titula El eneagrama del Mulana Rudin. Y entonces es un libro que explica eneagrama desde la óptica de Claudio Naranjo, pero con humor, con mucho humor. De manera descarnada, porque el eneagrama es una tradición de cierta severidad, de un trabajo, es como que no vale si vas a luchar contra el ego con una postura de reconciliación, tienes que ir a hacer la guerra santa. De alguna manera es una yihad contra tu carácter, porque si no el carácter se va a resistir, el carácter te va a joder por un lado o por otro. Entonces la cosa es ir a matar el ego. Luego pasa otra cosa, que no es exactamente matarlo, luego puede que sí, que haya reconciliación, pero el objetivo es ir con una actitud de combate. Entonces, el libro es duro en ese sentido, pero tiene mucho humor, porque también reírnos de nosotros mismos nos hace más inteligentes y sobre todo nos hace más humanos. Es decir, hay algo que nos desvela el eneagrama y es que en cierto sentido todos somos idiotas. En un sentido griego, el idiota griego es aquel que no participa, es aquel que está retirado de la cosa pública, que solo mira para él, que solo piensa en él. Entonces todos somos idiotas en ese sentido. Pero claro, uno que identifica su idiotez, al darse cuenta de que es idiota, empieza a ser un poco menos idiota. Entonces, esto es algo que te permite el eneagrama.
Es algo que te permite el trabajo con eneagrama. Pero es muy importante que el trabajo con eneagrama sea siempre vivencial. Ya que nombraste el ego, si bien el ego protege y el ego es lo que conocemos, Sí. Siento que también lo que protege en algún punto, desde otro punto de vista, también como que se encarcela y queda ahí quieto. Y Jung tiene una frase que dice, lo que no hacemos, si no hacemos consciente de lo inconsciente, eso va a dirigir tu vida y de alguna manera vas a llamarle a eso destino. Y yo cuando leí esa frase, Sí. dije, claro, yo no entiendo nada de la vida. O sea, como que me sentía muy segura de algunas cosas y cuando leí esa frase dije, claro, no entiendo nada. Pero si bien es importante iluminar a las sombras y buscarlas y encontrarlas, ¿no es también como el objetivo siempre estar desnudando una sombra? O sea, ¿hay un futuro en donde no tengamos sombras y el ego como que no tenga el control? Tú dices que no entiendes nada de la vida, pero ¿piensas que yo entiendo algo? ¿Cuál es la diferencia entre decir no entiendo nada de la vida y esto me pone en una situación tensa o en una situación triste o en una situación de desesperanza y decir no entiendo nada de la vida y está bien? Y la vida sigue siendo vida y el misterio sigue siendo misterio y yo voy a seguir persiguiendo el misterio, tratando de desvelar el misterio, a condición de aceptar que no lo desvelaré nunca. Pero siempre trataré de estar en contacto con él. Porque eso tiene también que ver con el sentido de la vida. Y ahí voy a la segunda parte del autoconocimiento. Antes hablaba de 2 niveles de autoconocimiento. Sí. Hay uno que tiene que ver con el ego, lo describe el eneagrama de la personalidad, el eneagrama de las neurosis, de las 9 neurosis básicas, de los 9 egos básicos. Hay más, en realidad son 9 por 3, 27, hay 3 subtipos, son 27 personalidades absolutamente definidas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro nivel, ¿no? Pero luego, ese segundo nivel de autoconocimiento es aún más poderoso. El primero tiene que ver con la búsqueda del sentido de la vida, con trabajarse el propio lugar en el mundo, con labrarse una vida. El segundo nivel tiene que ver con el contacto con el misterio, con la búsqueda de la verdad con mayúsculas. Una verdad desnuda, desnuda de adornos, desnuda de pretensiones, no esa verdad que pretende imponerse o esa verdad que pretende ser una verdad rígida, sino única. Exacto, sino la verdad de la desnudez de una conciencia, por ejemplo, la conciencia del niño que señala al emperador que lleva el traje nuevo, el cuento de Andersen. Y el niño es el único entre la multitud que le dice, pero si estás desnudo. Ahí se cae todo. Cuando se cae todo, empieza a manifestarse la verdad profunda. Se está manifestando constantemente en nuestras vidas. Hay patrones de esa verdad profunda que podemos identificar, pero nos cuesta mucho. Yo no sé nada de la vida, yo no sé nada de la conciencia, pero procuro mantenerme en contacto con ella y procuro hacerlo con los ojos abiertos y el corazón abierto. No hay mucho más, porque yo soy un desastre y la verdad es que como ser humano no considero que yo sea una persona, digamos, ni muy evolucionada, ni muy despierta, pero sí tengo la suficiente curiosidad y la mínima inteligencia que me permite estar atento a las señales, a los patrones, a las manifestaciones de la psique. Entonces, esa otra dimensión de la búsqueda, que es más profunda, esa es una en la que la mayoría de la gente no está. Y es una tragedia de nuestra cultura, que nos lleva constantemente a estar en otras cosas, en distracciones. Algunas distracciones son necesarias, pero cuidado, porque la vida es para entrar en contacto con esa búsqueda, con esa verdad profunda, para transparentar ese misterio. Que es toda esta búsqueda de segundo orden que vos decís. Exactamente. Hay una polaridad, un desencuentro entre nuestro yo personal, entre nuestro eneatipo, podemos llamarlo así, entre nuestra neurosis, nuestro ego, y ese yo personal es muy conservador. Quiere seguir como está, quiere que nada cambie,
Si yo soy así o asá, el ego personal, el yo personal, considera que ya me va bien así. Si cambia algo, entonces entro en un territorio de amenaza para el yo personal. Y por otro lado está la psique, el alma, que nos convoca a la transformación. Y al alma no le importa que nos vaya mal, no le importa que suframos, lo que le importa es que nos transformemos, que cambiemos. ¿Es el alma la que tiene la sombra? Pues no lo sé, no soy tan junguiano, pero como para es como saber que lo que... A ver qué opinás, pero sí. esta búsqueda de destapar las sombras a Sí. través de los eneatipos, porque Sí. al final son, o sea, el eneagrama te muestra cuál es tu sombra, Sí. ¿verdad? Y a También. través de la búsqueda del primer y segundo orden, uno la va conociendo, intentando transformarla, iluminarla. Ujú. Pero vuelvo como a esa pregunta. ¿No estamos siempre destapando sombras? Como no ese es el sentido de crecer. Si hay un interés por destaparlas, sí. Yo creo que la sombra no tiene tanto que ver con el alma. Sí. Lo digo sin saber muy bien qué diría Jung al respecto. ¿Y qué es el alma? También, porque Claro, eso todo sin saber. otro territorio de definición en el que podríamos estar horas. Pero creo que la sombra tiene más que ver con el ego, tiene más que ver con cómo se disfraza el ego para tratar de sobrevivir y para tratar de perpetuarse. Hay una historia muy bonita, una historia de Claudio, ¿no? Claudio hablaba de la teoría Nasruddin de la neurosis. Es muy interesante esta teoría. Nasruddin es este mulá de la tradición sufi del mundo musulmán, es el misticismo musulmán, que es muy interesante. Y es un sabio loco, es una especie de Don Quijote islámico. Es un hombre que va montado en un burro pero al revés, que hace todo tipo de tonterías y queda en ridículo constantemente para dar lecciones a la gente. Y hay una historia muy conocida donde Nasruddin está buscando algo a la luz de un fanal en la calle y sus amigos se acercan, es de noche, y le preguntan, Nasruddin, ¿qué has perdido? Y él responde, la llave de mi casa. Y se ponen a buscarla todos juntos. Y al cabo de las horas alguien le pregunta, pero Nasruddin, ¿seguro que la perdiste aquí? Y dice, no, la perdí dentro de mi casa, pero es que aquí hay más luz. Esto es la teoría Nasruddin de la neurosis. Es decir, la llave de la conciencia, que es la metáfora de ese yo profundo, de la psique, de esa sabiduría integral, se perdió, la perdimos dentro de nuestra casa, en el pozo oscuro de la conciencia. Pero la buscamos afuera, allá donde hay más luz, allá donde están las distracciones, el brillo, el reconocimiento, el dinero, la fama, qué sé yo. Y así nos perdemos. Es como que de esa manera nuestra energía psíquica se desvía. Existe este término de la balística romana que es el peccatus, ¿no? Que es la distancia de error entre la flecha y el centro de la diana. Entonces, es así como pecamos metafóricamente hablando, ¿no? Nos desviamos, nuestra energía psíquica se desvía del objetivo de entrar en contacto con nuestra alma y con lo que nos está pidiendo nuestra alma, nuestra psique. Claro. Jung hablaba de psique, ¿no? Con mucho acierto, ¿no? La psique nos pide esa transformación, la psique nos pide que encarnemos aquello que hemos venido a ser. Sin embargo, estamos distraídos constantemente, estamos atados al yo personal que nos maneja sin apenas percibirlo. Al mismo tiempo, dentro de nosotros algo sufre, porque ese haber perdido la llave nos hace sufrir y nos hace estar buscando. Que es el estado de neurosis. Es el estado de neurosis. Es un estado de sufrimiento permanente, a veces de mucha intensidad, entonces podemos hablar tal vez de trastorno psiquiátrico. Ahí te ponen igual la etiqueta de trastorno límite o de obsesivo-compulsivo o de bipolar, o un sufrimiento de menor intensidad y entonces hablamos solo de neuróticos. Pero hay sufrimiento. Y el sufrimiento se tapa, hasta que el alma te convoca lo suficiente como para que puedas romper. Y romper a veces puede querer decir entrar de lleno en el sufrimiento. Bueno, eso, por un lado se puede esperar la llamada del alma, ¿Sí? pero también está la acción voluntaria de acceder a la solución. Exactamente. Claudio dijo que el núcleo, digamos, de la neurosis era más caracterológico que sintomático, por decir de alguna manera. ¿Y vos crees que ese núcleo se puede disolver a partir de terapia o se transforma mucho más efectivamente a través de uno como ser humano experimentando la vida?
Bueno, la terapia me parece fundamental. A mí me ha salvado la vida y me ha salvado de ser un idiota mayor. Pero quizás no solo la terapia. Creo que se necesita un pequeño plus, un impulso más. Solo que la terapia debería ser universal, debería ser la base para todo el mundo, por lo menos para comenzar a entender, comenzar a trabajar, porque ayuda mucho tener un testigo enfrente que te da una réplica, que elabora el sufrimiento que estás viviendo desde la perspectiva de alguien neutral y preparado para darte respuestas adecuadas para cada situación. Eso es una joya. Llegar a apreciar algo así a veces le cuesta a la gente, pero cuando estás en terapia es que ya sabes que has llegado a un lugar importante. Muy recomendable. Solo que llega un momento que también la terapia ya ha cumplido una función. Entonces, ¿qué hay más allá de la terapia? ¿La espiritualidad? Yo creo que por supuesto. Pero eso no significa tener que volverse religioso, ya lo sabemos. No significa tener que tomar maracas y plumas, que están muy bien dentro de su contexto cultural. Significa más bien apartar obstáculos neuróticos. De alguna manera ya somos espiritualidad, ya fluimos con el río de la vida hacia el mar. Be water, my friend, dice Bruce Lee, recuperando la famosa metáfora taoísta del río. Entonces lo que pasa en el río es que a veces las aguas se encharcan con obstáculos. Los obstáculos neuróticos nos encharcan, ahí las aguas se vuelven negras, la vida se pudre. Limpiar, quitar, apartar obstáculos, simplificar, ya es un movimiento espiritual en nuestra vida. No se necesita mucho más. Por eso yo creo que el segundo paso, muy importante, además de la terapia, es espiritualizar la vida. Claudio hablaba de lo psicoespiritual. Creo que ya mucha gente ha entendido que la psicoterapia occidental y las espiritualidades de Oriente, las filosofías espirituales de Oriente, se necesitan la una a la otra. Filosofías espirituales de Oriente, también de Occidente, por supuesto, pero se necesitan la una a la otra. La psicoterapia sola llega hasta cierto punto, pero la espiritualidad, solo la espiritualidad, a veces puede convocar situaciones muy narcisistas, incluso de abuso. Pero juntas son una bomba de conciencia, son una maravilla. Aceleran procesos, hacen que la gente se convierta de personas tóxicas para ellas mismas y para su entorno en personas que están al servicio, que entienden que el servicio es el objetivo, en la medida en que tú quieras ejercer ese servicio. Pero personas que de repente pasan a convertirse en una buena influencia para su entorno. Yo siento que esto es lo que me ha pasado a mí y, como digo, yo no siento que soy una persona muy avanzada para nada. O sea, reconozco mi cretinez en algún sentido, mi torpeza, pero sí es cierto que me he convertido en una buena influencia para la gente que me rodea. Yo, que era una persona muy deprimida, muy agresiva, muy voraz, hoy en día, sí, de alguna manera subsisten algunos rasgos de este tipo, pero ante todo hay una conciencia clara de servicio en el sentido de que si tú estás en la búsqueda y te acercas a mí, yo te acompaño. Sí. También está la confusión, que es quizás también un poco mi búsqueda, de que ir en búsqueda, como vos decís, es estar un poco a la deriva. Y por eso creo que la espiritualidad está un poco manoseada en ese sentido, como quien está hablando de esas cosas más místicas, si se quiere, está más perdido que cualquier otra cosa, en el mal sentido. Bueno, está bien perderse. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Un tiempo. Sí, hay muchos buscadores profesionales. Hay una anécdota que creo que resume muy bien esta situación que describes. La contaba Mark Epstein en un libro que le edité hace un tiempo. Mark Epstein es un psiquiatra budista de Estados Unidos. Tiene un libro que se llama El trauma de la vida cotidiana, es un libro precioso. Y él cuenta una conversación que tuvo con el Dalai Lama y él le pregunta por una anécdota. La anécdota es que el Dalai Lama llegó a un pueblo de los Himalayas, al pie de los Himalayas, y bajó un renunciante que había estado 10 años meditando en una cueva.
Y bajó con el pelo largo y las grandes barbas que le habían crecido. Y se acercó al Dalai Lama y le dijo: Santidad, he meditado durante 10 años y ahora, ¿qué sigue? Y el Dalai Lama le miró y le dijo: lábrate una vida. Claro, estamos con el sentido de la vida, la pregunta del sentido de la vida, y el Dalai Lama dice: no te preguntes por el sentido de la vida, construye una vida con sentido. Entonces creo que es importante tener siempre muy claro este asunto. Uno se puede poner muy idealista con la búsqueda y ahí se va a perder igual. Y ahí el ego se va a montar encima de su búsqueda y no le va a dejar avanzar. Pasa mucho en determinados entornos. Yo soy un gran defensor de la ayahuasca, por ejemplo. Veo procesos impulsados por la ayahuasca y por otros psicodélicos. Claudio Naranjo fue un gran estudioso del tema y él decía que los psicodélicos son la dinamita psíquica que necesitamos en un tiempo en que ya la sociedad se ha vuelto demasiado corrupta, demasiado voraz. Pero veo también en entornos de ayahuasca que a veces la gente se vuela mucho, entonces pierde pie con ese labrarse una vida. ¿Es el ego también eso? Es el ego, por supuesto. El ego se disfraza de todas las formas posibles. Entonces, simplificar, ser un poquito humilde con tus pretensiones, tocar de pies en el suelo, no ponerte excesivamente conspiranoico, darte cuenta del sufrimiento de los demás, que eso es básicamente un punto de referencia, la empatía. La empatía. Todo eso ayuda, puede ayudar en el camino, pero no ayuda a querer santificarse. Uno se puede querer iluminar, aunque la palabra iluminación yo personalmente le tengo un poco de manía. Es que es muy mesiánica. Es muy mesiánica. Sí. Claudio hablaba de autorrealización y en todo caso podemos hablar de presencia, ¿no? De llegar a estar muy presente, de llegar a una sensación de aquí y ahora permanente, ¿no? Una situación de comprender esa no dualidad, esa unicidad de todos los fenómenos, de todas las cosas y de todas las personas. Y desde ahí entrar en una dinámica de compasión, de empatía profunda. Pero las amenazas al camino de búsqueda, los peligros en el camino están muy presentes y lo vemos constantemente. También es cierto que hay personas que avanzan mucho en ciertos aspectos, se realizan en ciertos aspectos, pero no en otros. Y, por ejemplo, tenemos maestros abusadores, grandes maestros, personas muy sabias, pero de repente, pues, muchos caen y siempre vienen a ser por dos temas: dinero o sexo. Es decir, abuso y poder, o abuso de poder, en todo caso. Esto es un clásico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien pues, muy significado cae por este motivo? Bueno, la maestría a veces va por franjas. No siempre se desarrolla del todo a la misma velocidad. Entonces, hay zonas de sombra. La sexualidad suele ser una zona de sombra. Para mí ha sido una zona de sombra enorme. Yo me he metido mucho en el trabajo de mi propia sexualidad. Veo a muchos terapeutas que no tocan eso. Creo que es fundamental que todo terapeuta haga trabajo de conciencia sobre su sexualidad. Para que hay una pregunta sobre eso, ¿no? No te me adelantes. A ver. Porque nos vamos a ir del tema. Vos hablas de la humildad, de expandir esta conciencia. Creo que parte de porque yo estoy generando este espacio, que tampoco entiendo muy bien por qué lo hago, porque convicciones tengo cero, es también por expandir conciencia o expandir una manera de pensar que de alguna manera cierra el círculo de que no hay una verdad absoluta, pero sí una ética que construye un horizonte común que a todos nos hace bien, de alguna manera. Yo creo que el porqué de expandir conciencia lo dejaste muy claro. Pero ¿a través de qué se puede expandir la conciencia? Uno, ¿qué le dirías a un joven que quiere expandir la conciencia? ¿Qué le diría a un joven en general? En general, también. Le diría: te compadezco, porque recuerdo mi juventud y recuerdo las alegrías y recuerdo sobre todo tener toda la energía de los 20 y de los 30 años. Y decir, qué bien, ¿no? Hay una parte que es maravillosa. Pero luego está toda la presión social.
este dibujo del futuro tan negro que hoy en día se practica, la siembra de odio generalizada con la que hoy tenemos que convivir, la manipulación de las redes sociales, la conspiranoia, el mercado que está constantemente queriendo vendernos 1000 cosas, pero que en realidad lo que está haciendo es comprarnos, no, robándonos el alma, la posibilidad de contacto con la psique. Entonces, compasión en el sentido de empatía, de sufrir juntos, porque a mí esto me hace sufrir. Me hacía sufrir con 20 años y me sigue haciendo sufrir ahora, solo que ahora acepto ese sufrimiento y lo trato de convertirlo en otra cosa. Entonces, la pregunta era, ¿qué le diría a alguien joven? ¿A través de qué expandir conciencia? ¿A través de qué expandir conciencia? La conciencia. Bueno, primero yo le diría a alguien joven que trate de hacer terapia. Si no tienes dinero... ¿Qué tipo de terapia? ¿Cualquiera? No, cualquiera no. Hay una pelea muy grande entre la psicología cognitivo-conductual, que es la psicología más académica, y las psicologías que se llaman humanistas, por ejemplo, la terapia Gestalt, entre otras, la psicología transpersonal. Entonces, los primeros dicen de los segundos que no son científicos, que son pseudociencia, pero la verdad es que la gente va en masa a los terapeutas humanistas. No sé las cifras de visitas a los terapeutas cognitivo-conductuales, pero yo veo que los procesos más profundos se hacen en la zona de la psicoterapia más orientada hacia el humanismo, hacia lo transpersonal. Yo le diría a un joven que busque, que se deje guiar por su olfato de perro y vaya buscando, que no tenga problemas en hacer visitas con 6 terapeutas si hace falta, para ver no quién le valida, no quién le ofrece métodos, sino quién le ofrece un viaje en busca de su psique, un viaje en busca del cambio, de entender mejor quién es, de entender mejor cuál es su papel en el mundo. No se trata de poner un parche porque estoy sufriendo. Se trata de que te des cuenta de que ese sufrimiento también, en cierto modo, lo convoca tu alma, tu psique. Es una llamada de tu psique. Igual tienes depresión, igual tienes ansiedad, igual tienes, qué sé yo, cualquier neurosis de cualquier tipo que te está prácticamente matando. Igual tienes una enorme desesperanza, igual te deprimes muchísimo con el futuro. Entiéndelo como llamadas de tu psique. Tu psique te está convocando al cambio. ¿Te sientes paralizado? Bueno, quédate en la parálisis, pero ábrete a la posibilidad de que la vida te sorprenda y que te lleve hacia el cambio, y cuando te lleve hacia el cambio, déjate arrastrar hacia el cambio. Déjate arrastrar hacia la transformación, hacia el encuentro con tu psique. Y ten confianza en que quien busca, encuentra. Ten confianza. La entrega, al final. Entrégate. Es que es un tema muy como buscado. Yo hace poco hice un video de un libro que habla de Hegel, que habla de la fenomenología del espíritu, y lo encaro desde ese lado, apuntado a los jóvenes que de repente terminan la escuela y no saben con qué identificarse, qué preguntas hacerse, etcétera. Y me parece que lo más importante es entender ese equilibrio entre la disciplina, que es, como vos decís, no multar al ego, o eso que me gustó mucho que dijiste, y la entrega, que no sobrepasarnos en la entrega, pero sí agarrarnos a la disciplina o a un sistema que ya está planteado y que funciona. Pero bueno, esa parte de la entrega es muy implícita. Es difícil agarrarse de la entrega y no dejarse llevar por completo. Porque es muy linda la entrega también. Es seductora. Sí. Entiendo que la cuestión es hasta qué punto la entrega pueda ser también un dejarse arrastrar por algo que te levanta del suelo. ¿Sería algo así? Es como que yo siento que la entrega es maravillosa siempre y cuando consigas que esa entrega sea algo que lleves al mundo terrenal. Que de alguna manera, recuerdo otra vez las palabras del Dalai Lama, lábrate una vida. Vuélvete loco. Vuélvete loca. Visita la locura sagrada.
Es maravilloso. Eso es un encuentro con la psique en sí mismo. Y luego, arremángate y ponte a trabajar. Haz lo que tengas que hacer para seguir con tu proceso, seguir con tu camino. No pierdas la esperanza. Estamos aquí en un mundo donde la psique quiere ese cambio, esa transformación, que encarnes lo que realmente has venido a ser, lo que te está pidiendo tu psique que encarnes. Y como digo, a tu psique no le importa que sufras. Entonces, reelabora tu sufrimiento, entiéndelo de otra manera, entiéndelo como una llamada. Tu psique te está convocando. Si estás sufriendo, es porque tu psique te está convocando. Te está diciendo, aquí hay algo que ver, aquí hay algo que cambiar, aquí hay algo que asumir, asimilar, aceptar. Aquí hay un decir sí a la vida que no estás diciendo. Aquí hay un amor fati, como habría dicho Nietzsche, que tiene que ver con el amar la realidad tal como es, tal como fue, y que te va a ayudar a entrar en contacto con el misterio, con la psique. Solo que no es fácil. Hay mucha gente que se niega a aceptar la realidad, que se niega a aceptar la realidad de su sufrimiento, que se niega a aceptar la realidad de su situación. Aceptar la realidad no quiere decir conformarse, no quiere decir resignarse, todo lo contrario. Significa confiar en que la vida misma es más grande que nosotros y que sabe a dónde nos lleva. Y desde ahí tú puedes poner tu fe en tu transformación. No se necesita una fe de incensarios y de misa. Se necesita una fe organísmica, como dicen los gestaltistas. Una fe en que tu cuerpo sabe cómo autorregularse organísmicamente si no lo interfieres neuróticamente. No es fácil llegar hasta ahí, pero es una investigación que tienes que hacer. No porque sea una obligación, sino porque, de alguna manera, si no entiendes que viniste aquí para eso, no vas a tener ocasión de entender mínimamente la vida y su propósito. ¿Qué le preguntarías a Claudio hoy? Bueno, Claudio murió en el año 2019, así que lleva unos años muerto. Si pudiera hablar con él, cosa que sería fantástica. No, pero le puedes hacer una sola pregunta. Solo una. Sí. Entonces voy a dejar de lado la pregunta de ¿cómo es eso de estar muerto? Al fin y al cabo solo sería adelantarme a lo que todos vamos a experimentar. ¿Qué le preguntaría a Claudio? Es una buena pregunta. Aquí vamos a hacer una especie de corte, ¿no? Mientras yo me lo pienso. ¿Qué le preguntaría a Claudio? Vamos a ver. Una pregunta sería, ¿qué pasa con el amor cuando morimos? No qué pasa cuando morimos, sino qué pasa con el amor. ¿Sigue ahí? ¿Se transforma en otra cosa? ¿Pasa a engrosar algo así como una especie de gran teta cósmica de amor para que luego se redistribuya? ¿Qué es lo que pasa con el amor? Lindo. Otra manera de decirlo es, tal vez sea el amor el secreto del entramado de todo esto, el entramado de la vida. Podría ser, hay gente que dice que es eso, es el amor, ¿no? O tal vez el amor es una excusa o un paso antes de llegar a otra cosa, que es el deshacernos en el océano de la existencia absoluta, de la unidad mística de todas las cosas, dejando por fin de ser una gota y pasando a formar parte de ese océano de conciencia. Bueno, algo así. No soy capaz de elaborarla muy bien, pero sería algo así. ¿Y qué busca la llave? La editorial busca ofrecer libros para buscadores, libros que permitan profundizar. Así se llama el podcast, ¿sabías? ¿Ah, sí? Buscadores. Anda. Me lo habías dicho, pero no me acordaba. Bueno, profundizar en la búsqueda, que permitan estar en contacto con asuntos
que normalmente quedan fuera de nuestra agenda personal, asuntos que son importantes, pero normalmente estamos en lo urgente, no en lo importante. Así que esos libros lo que buscan es actualizar lo importante. Esas preguntas sobre el sentido de la vida, sobre la verdad última, sobre el misterio. En principio sería esto. ¿Y cuál es el arte? Sos uno de los pocos editores que o sea, nunca tuve una conversación con alguien que se dedique a la edición. Bueno, Juan Carlos. Juan Carlos uno de Kramer. los primeros, sí, Nuestro Juan Carlos amigo Kramer. Pero te quería preguntar, ¿cuál era el arte de la edición? ¿Cómo uno puede darse cuenta que quiere ser editor o cómo uno puede encontrar la voz en el otro para desarrollar las herramientas de un editor? ¿Y cuáles son las herramientas de la edición también? Son muchas preguntas, pero responde la que quieras. Bueno, ser editor hoy en día todavía es una profesión artesana y es una de esas profesiones artesanas que creo que es difícil que muera. Se mueren todas las profesiones artesanas y esta no tanto. Siempre goza de una buena mala salud, ¿no? O de una mala salud de hierro. Entonces la pregunta era, perdona, ¿cómo...? Bueno, ¿cuál es el arte de la edición? Sí. ¿Cómo uno puede...? ¿Cuáles son las herramientas que uno tendría que desarrollar si quiere ser editor? Bueno, la primera pregunta es ¿qué tipo de editor quieres ser? Si quieres ser editor. ¿Quieres editar ficción? ¿Quieres editar ensayo? Bueno, pero al final ser editor es seleccionar una... Es como... Sí. Vos cuando leíste a Claudio, te gustó lo que leías Sí. porque empezaste a escuchar una voz que él no estaba viendo y que vos la Sí. querías resaltar. Sí. Entonces sos como medio un seleccionador de voces. Sí. Claro, ¿por qué con libros? ¿Por qué editando libros? Porque hoy en día tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos la tele, tenemos Netflix y hay que competir con todo ello por la atención de la gente. Pero yo no compito, simplemente yo pongo en circulación libros y sé que no voy a tener audiencias millonarias, al contrario, van a venir pocos lectores. Pero hago libros para esos pocos lectores. No los selecciono yo, se autoseleccionan ellos. Mi sensación es que ser editor, en mi caso, me importa poco. Yo no buscaba ser editor, yo buscaba difundir ideas y hacerlo a través de un vehículo que es el libro, que es un vehículo eterno dentro de la terrenalidad, claro. Pero no es televisión, no es redes sociales, donde, como tú misma decías en nuestra primera conversación, la gente necesita producir contenido constantemente y al final eso acaba derivando en un 99% de basura. ¿99% será o 99,9%? Quizás me estoy quedando corto. En el libro también hay basura, claro. Hay muchos libros que son auténtica basura, que no aportan nada, que simplemente son más entretenimiento, que tratan de ser guías para hacernos más audaces o eficaces en nuestro ánimo voraz de conquistar el mundo o de hacernos más ricos o más guapos o más... Vete a saber. ¿Vos puedes identificar el enneagrama del autor leyendo un libro del autor? Sería posible, sería posible. Tienes que tener mucha experiencia práctica. Hay mucha gente que da talleres de enneagrama que no tienen ni idea. Hay gente además muy confundida con el enneagrama. El enneagrama que yo llamo el enneagrama azucarado es un enneagrama popular mezclado con autoayuda y psicología positiva que lo que hace es convertir la mierda en chantilly, convertir los rasgos de carácter en algo guay, en algo aceptable. Por ejemplo, se le dice pues, al eneatipo 4 que es el romántico o el artista, o al eneatipo 2 que es el ayudador. Y eso es una validación del ego. El eneatipo 2 no es ningún ayudador, es alguien que finge hacerte favores y luego te los cobra carísimo, mucho más que su precio. Entonces especula con la ayuda, pero no es un ayudador. Y el eneatipo 4 no es un romántico, es alguien que romantiza el sufrimiento con consecuencias a veces catastróficas para sí mismo y para los demás. ¿Cómo decirle a toda esta gente que se están equivocando y que lo que están haciendo es poner en circulación una mayor confusión? No se puede, muchos viven de ello. Como tampoco puedes decirle a los fabricantes de armas que cierren el negocio y se vayan a meditar. Con los libros de la llave confío en que alguien, tal vez algún día, en algún momento,
alguien se dé cuenta de que no es por ahí. Metanoia es una palabra bíblica, bueno, es una palabra griega, ¿no? Pero es la experiencia que sufre Pablo cuando va en su caballo a matar cristianos y de repente se le aparece Dios y se cae del caballo. Imaginamos que se da un buen golpe en la cabeza y cuando vuelve a montar ya se va en dirección contraria, porque ha entendido que por ahí no era, que su labor era de servicio, no de agresión. Ojalá todos tuviéramos una metanoia en nuestras vidas. Bueno, por ahí se desarrolla convirtiendo, como dijiste al principio, en el observador, que lo dijiste como algo negativo al principio de ser observador, de ser un testigo de uno mismo. Pero a mí me gusta mucho esa práctica. ¿Lo dije como algo negativo? Que el ego termina ensimismándose y observándose solo a sí mismo. Bueno, sin embargo, no sé si quedó claro cómo lo dije en ese momento, pero yo estoy de acuerdo contigo en que la práctica de la observación es fundamental. La observación, es como salir de uno mismo y hacer de testigo de uno mismo. Me parece una práctica sin la cual poco se va a avanzar. ¿Y qué tópicos expone la llave? ¿Qué temas? Sí. ¿Cuáles son los temas? Mira, los temas habituales de la llave, por un lado, es eneagrama y, por tanto, conocimiento de uno mismo. Eneagrama de la personalidad, pero no he hablado de que el eneagrama también abarca otros factores, no solo la personalidad. También hay un eneagrama de las virtudes, un eneagrama de las ideas santas, es decir, de la conciencia superior. Es decir, el eneagrama engloba todos los ámbitos de la persona, desde el ego hasta la esencia. Luego también hablamos de educación transformadora. Tenemos libros, por ejemplo, como los de Evania Reichert, que es una gran terapeuta brasileña. Tiene un libro que ya es un clásico de la educación transformadora llamado Infancia, la edad sagrada. Y justo ahora publica un nuevo libro que se llama La edad de la potencia, que es un libro sobre la adolescencia y los cambios en la adolescencia, el potencial de la adolescencia en un mundo tomado por las redes sociales y donde la atención está secuestrada. Y luego también en la llave tenemos libros sobre budismo tibetano y budismo en general. Tenemos libros de grandes lamas tibetanos que han hablado de temas muy profundos como el Dzogchen y otras prácticas. Tenemos libros sobre taoísmo, sobre sufismo, es decir, religiones del mundo, espiritualidades del mundo, y también libros sobre psicoterapia. De nuevo vuelvo a ese encuentro entre la tradición psicoterapéutica occidental y las filosofías espirituales de Oriente. Ese punto de encuentro es el que cultivamos en la llave. Y mucho más. Incluso hemos publicado libros sobre política. Tenemos a Curtis White, que es un filósofo americano, que habla sobre política y budismo y que da unas descripciones muy certeras del mundo actual. Es duro leerle. Uno de sus libros se llama Vivir en un mundo que no tiene arreglo. Imagínate la de ejemplares que vendimos, prácticamente cero. Pero es uno de los mejores libros que he leído para entender el mundo actual. ¿Y se puede hacer política desde todo esto? Desde una manera optimista y no siendo tan... no separando, porque al final la política, para mí, termina separando, o la política actual. ¿Se puede hacer política expandiendo conciencia sin separar? Yo creo que no, el mismo sistema no lo permite. Ahora bien, lo que se puede hacer, como decía un maravilloso anarquista llamado David Graeber, no sé si lo pronuncio bien, Graeber se escribiría en castellano, David Graeber decía que anarquismo es un grupo de personas autogestionándose en una situación de convivio, de comunidad, sin intervención de las autoridades de ningún tipo y sin intervención del mercado. Es algo que, por ejemplo, pasó en los famosos círculos de intercambio, de trueque en Argentina, allá por la crisis de principios de siglo. Grupos humanos que de repente deciden autoorganizarse. Eso es una maravilla. He olvidado la pregunta, perdona. Sí, se puede hacer política. Se puede, sí, claro, la pregunta era sobre la política. Se puede hacer política, por supuesto, solo que es una política contraria
al sistema y por tanto es una política revolucionaria. Sí. Y eso tiene unas consecuencias. Sí. A un amigo mío que estuvo potenciando las redes de trueque en Argentina a principios de siglo, durante unos años se le toleró y después comerciantes, gobierno, le pusieron como 50 juicios. Los ganó todos, pero todos esos procesos arruinaron su salud. Y sí. Entonces el sistema, el capitalismo rampante y voraz, tiene sus maneras de tratar de contener las explosiones espontáneas de política autorregulada y de convivio, de comunidad. Es una lástima, pero así es. ¿Cuál es tu verbo favorito? Mi verbo favorito. Yo te diría que sería amar, pero me estoy refiriendo a un amor muy carnal. Me estoy refiriendo a hacer el amor, no solo en su faceta de fornicar, sino en su faceta de trascender el amor y el sexo para espiritualizarlos. Y me estoy refiriendo con ello a encarnar el animal instintivo que somos y cuyo aplastamiento es también la base de la mayoría de nuestros problemas. Así que amar podría estar bien. Ok. Le da contexto a la siguiente pregunta, porque más allá de este libro de los enneagramas de Mullah Nasruddin, vos escribiste mucho sobre la sexualidad y sobre la intimidad. Y a mí me interesa mucho la intimidad, no solo la sexual, sino la creativa, la emocional. Creo que en la intimidad uno encuentra muchísimas verdades. Y te quería preguntar por qué se te dio por explorar eso, tanto en la investigación como en lo narrativo. O sea, ¿cómo se desarrolla un individuo y una cultura a través de la sexualidad? Bueno, supongo que cuando era jovencito me convertí en un obseso sexual, como le pasa a mucha gente, y no pensaba en otra cosa que en sexo, un poco al estilo de Woody Allen. Así que debía darle algún tipo de salida al asunto. Escribí un par de libros sobre sexualidad. El primero, fue el primer libro que publiqué, era una biografía de un famoso actor porno llamado Nacho Vidal. Estuve un año con él, siguiéndole por el mundo, yendo a sus rodajes, a sus fiestas, a sus orgías, a sus viajes. Fue una locura. Me mantuve muy fiel a mi papel de observador, de testimonio de la situación hasta donde fue posible, por lo menos. Y me di cuenta de que su estilo de vida y el mundo de la industria pornográfica resumían muy bien el estado de locura en el que vive no solo la gente con respecto a su sexualidad y a sus afectos, sino con respecto a todo en la sociedad. Después escribí otro libro llamado 100 españoles y el sexo, que trataba de ser una radiografía de qué había pasado en este país en 50 años, desde el franquismo más profundo hasta el día de hoy. Cómo habíamos pasado de las misas en familia del padre Peyton en la Plaza de Oriente a Nacho Vidal, el porno, el poliamor, etc. Fue muy interesante hacer ese libro también, pero se me quedaba corto. Con los años, cuando sentí que mi obsesión sexual se iba calmando e iba pudiendo redirigirse hacia lugares de un mayor contacto, entonces me atreví a poner en marcha una formación en sexualidad consciente. No quería que fuera tantra, aunque hay tantra. No quería que fuera sexología, aunque hay algo de sexología, hay algo de teoría también a ese respecto, sino que quería que fuera una formación eminentemente práctica, fenomenológica, y sobre todo que fuera una formación basada en un principio. Quien no conoce su sexualidad no se conoce a sí mismo. ¿Qué ocurrió? Llegaron muchos terapeutas que me contaban, bueno, he trabajado mucho, me he formado en esto, en aquello, pero no he afrontado mi sexualidad, no sé qué me pasa con mi sexualidad. Cada vez llegan más pacientes con problemas sexuales. Me puedo formar en sexología, pero hay algo en mi propio proceso, en mi propio camino, que es la sexualidad sigue siendo un gran interrogante. Para eso vengo. Y esta formación
formación en sexualidad consciente del Instituto Humanista de Barcelona, trata de lograr que la gente haga proceso en esa pregunta. ¿Qué pasa con mi sexualidad? ¿Qué quiero yo con mi sexualidad? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo me saboteo? ¿Cómo liberarla? ¿Cómo afronto el deseo? ¿Cómo afronto el deseo y la pareja, que muchas veces se convierten en dos cosas incompatibles? ¿Cómo espiritualizo la sexualidad? Pasamos del trauma, de la herida, del trabajo sobre lo que dolió, sobre lo que conformó nuestras limitaciones en lo sexual, en el placer, en lo afectivo. De todo ello pasamos al placer y desde el placer tratamos de llegar profundamente a vivenciar el concepto del placer de otra manera y de ahí pasamos a la espiritualización de la sexualidad. Porque al final estamos hablando de una misma energía. Los indios la llamaron Kundalini, pero es la energía de la vida. Y es algo contradictorio con... Tengo muchos conceptos en la cabeza y se me va a hacer difícil armar la pregunta. Pero vos hablas mucho del amor y después hablaste un montón de la sexualidad y quizás como que son... Y el deseo que está como ahí en el medio también tratando de ver con quién se queda, si con el amor o con el sexo en algún punto. En las parejas abiertas, en donde se las caracteriza por ahí un uso personal de su libertad, como que están en total uso de su libertad o se justifican a través de la libertad. ¿Vos creés que es un mal uso de esa libertad? No, en absoluto. No creo que haya malos usos. Lo que creo es que hay determinadas actitudes que van a hacernos sufrir o que harán sufrir a quienes tengamos cerca. Entonces la cuestión es cómo las digerimos, cómo las afrontamos. Y sobre todo, la cuestión es que tu sexualidad quiere que la vivas. Que estar en contacto con tu sexualidad es también estar en contacto con tu creatividad, con una parte importante de tu espíritu. Y que al mismo tiempo tienes que tener una conciencia clara de que tu sexualidad está herida, igual que está herido tu corazón, y que la sexualidad y el corazón de la persona que tienes al lado o las personas que tienes al lado también están heridos. Entonces, ¿qué haces con todo eso? ¿Cómo manejas todo ese juego de malabares que tienes que hacer para poder vivir tu sexualidad sin dañarte y sin dañar? Bueno, esto es lo que trata de más o menos organizar la formación. Pero cuando hablamos de pareja abierta, yo creo que es muy importante diferenciar entre, por un lado, esa polaridad de pareja abierta, pareja cerrada, y por otro lado, la polaridad que ya no es tan polar entre pareja abierta y pareja protegida. Porque cuando hablamos de pareja protegida, hablamos de pareja en la que yo estoy cuidando tu herida y tú estás cuidando mi herida. Y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo para crecer juntos. Y si comenzamos a abrir la pareja, nos vamos juntos, por ejemplo, a una orgía tántrica, qué sé yo, por poner algo así, ¿no? Y vemos hasta dónde podemos llegar sin herirnos. Y esto lo podemos pactar. Y puede que la cosa se desmadre, pero luego podemos sentarnos a hablar de ello, como propone siempre Sade en sus libros, ¿no? Después del amor hay que sentarse a hablar del amor, después del sexo hay que sentarse a hablar del sexo. Entonces quizás el primer día puede que sea suficiente con explorar tan solo un poquito, a ver cómo nos sentimos como pareja, como seres humanos, y luego ya veremos. Okay. Así no estamos completamente cerrados ni tomados por el pánico, ahí me va a dejar, ahí le va a gustar otra o le va a gustar otro, pero tampoco entramos en una vorágine de confusión y tampoco dañamos. Bueno, todas estas cosas son las que trabajamos en la formación. Hermoso. Bueno, ya terminando, ayornándonos a este contexto tan hiper digitalizado e hiper expuesto, vamos a hacer un ping-pong. Muy bien. ¿Sabes lo que es? Bueno, me imagino que es un cuestionario rápido. Exactamente. Yo tengo una pregunta y vos la respondes escuetamente. Muy bien.
¿Qué es lo que más te sorprende del mundo hoy? El odio. ¿Qué imagen del futuro te da esperanza? Comunidades conscientes y autorreguladas. ¿Ego, maestro o enemigo? Dragón al que combatir a muerte y tal vez acabar montando. ¿Qué emoción sentís que mueve más al ser humano? El deseo en todas sus formas. ¿Y qué cosa de la niñez crees que deberíamos conservar siempre? Un pequeño lago lleno de renacuajos que desapareció y que tenemos que volver a conseguir que brote. Hermoso. Muchas gracias. A ti. Uy, de verdad. Gracias. Un placer, Juana.